Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Hoy nos convoca el libro de Amós. El libro de Amós, el nombre hebreo de Amós significa portador. Así que bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, que podemos continuar con nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Así que comenzamos con nuestro libro que nos convoca. Como les decía, Amós, el nombre hebreo Amós significa portador o carga y se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós de advertir al reino de Israel. El profeta Amós, él pregona la justicia debida a los pobres. Las palabras del profeta Amós, expresadas en las palabras de Dios, son una invitación explosiva para sus lectores. Invitación a ser capaces de ver más allá de lo que el mundo puede ver. A descubrir en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad las posibles tormentas que se avecinan. El profeta ve esas cosas que la sociedad común no ve. A destapar los dramas que la surcan y denunciarlos. La deshonestidad de los políticos, la corrupción de los jueces, el autoritarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos religiosos, para que los asirios modernos no puedan hacerla colapsar ni claudicar nunca de su misión. Lo que se avisora son langostas devoradoras. Este profeta es uno de los que, según la Biblia, pidió a Dios que no castigue al pueblo. Y gracias a su intervención, Dios detuvo su mano 2 veces y revocó la decisión que había tomado de destruir a los israelitas. El nombre de ese profeta es Amós. Y difícilmente se encuentra en la Biblia un personaje más extraordinario que este varón. Fue el primero que se atrevió a predicar al pueblo. Generalmente los profetas anteriores solo predicaban a personas particulares. El primero que criticó la corrupción social, el primero que anunció la destrucción del país y el primero cuyos sermones quedaron escritos en las Escrituras fue Amós. Amós había nacido en el siglo 8 a.C. en Tecoa, una aldea de Judá, situada a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en medio del desierto. Trabajaba como pastor, él poseía un rebaño de ovejas, literalmente. Era boyero, tenía también algunas juntas de bueyes y era además cultivador de sicómoros. Esto lo encontramos en Amós, capítulo 1:1, versículo 7 y versículo 14. Y era pues un pequeño propietario, sin mayores apremios económicos. Él no tenía por qué salirse de su comodidad para hacer un trabajo tan arduo como el del profeta. Un día del año 750 a.C., mientras cuidaba tranquilamente su ganado en las afueras de la aldea, tuvo una visión. Contempló una plaga de langostas que invadía el país, devorando todo a su paso y dejando los campos arrasados. Amós se espantó, pues sabía que era el anuncio divino de que el hambre azotaría el país y causaría la muerte de sus habitantes. Entonces gritó desesperado: «Por favor, Señor, perdona». Y Dios le contestó: «Está bien, no sucederá». Es decir, venía el juicio, él ora y el Señor le dice: «Está bien, no voy a hacerlo». Esto está en Amós 7:1-3. El muro estaba torcido, esa es la visión también que veamos. Semana más tarde, Amós volvió a tener otra visión. Una lluvia de fuego caía sobre la tierra, secaba los mares e incendiaba el país, en un pavoroso espectáculo de infierno y muerte. Otra vez, Amós reaccionó gritando: «Detente, Señor, por favor». Y Dios le contestó: «Está bien, tampoco esto va a suceder». Amós 7:4-6. Desde ese día, el pastor de Tecoa anduvo turbado y en sus salidas al campo para hacer pastar el rebaño se preguntaba por qué le venían esas extrañas imágenes. Entonces
una noche fue invadido por una tercera visión, y a diferencia de las anteriores, esta no mostraba una catástrofe, sino un hombre con una plomada de albañil en la mano, que comprobaba, mejor dicho, o si el muro estaba en escuadra, digamos, si estaba derecho o inclinado. Y la voz de Dios le preguntó, ahí en Amós 7, 7 al 9, ¿qué ves, Amós? Y él respondió, una plomada de albañil, Señor. Y Dios le dijo, con esta plomada de albañil voy a medir si la conducta de mi pueblo Israel es recta. No le voy a perdonar ni una vez más. Y Amós comprendió el sentido de la visión. El muro, es decir, el pueblo de Israel, estaba torcido y el derrumbe era inevitable. Nunca antes, en la historia de Israel, Dios había hecho una revelación tan cruel contra su pueblo. Había anunciado castigos a personas y a grupos pequeños, pero esta era la primera vez que anunciaba un castigo para todo el país. Y Amós se dio cuenta de que ahora Dios estaba firme en su decisión y ya no intercedió más. Guardó silencio, un silencio aterrador. Un hombre de mundo. El país que Dios estaba por castigar no era el de Amós, él vivía en el reino de Judá, sino el reino vecino de Israel. Y Amós podía sospechar por qué. En su condición de ganadero y de cultivador de sicómoros, él había viajado mucho y había estado en contacto con comerciantes y hombres de negocios, y conocía bien la situación política nacional e internacional de su tiempo. De hecho, en sus profecías menciona 38 ciudades y distritos, cada una con su problemática, lo que muestra su impresionante conocimiento de la realidad. Entonces, ¿qué pasaba en Israel para que Dios hubiese decidido destruirla? Bueno, en realidad el reino estaba atravesando una de sus etapas más prósperas, pues el rey Jeroboam II había logrado realizar un milagro económico, esto entre comillas, sin precedentes. Florecían las viñas, crecía la agricultura, se había duplicado la cría de ganado, progresaba la industria textil y tintorera, se expandía el comercio y su capital Samaria se había transformado en una ciudad opulenta donde prosperaba la construcción de palacios, casas lujosas, como nunca antes se había visto. Esto se veía beneficiado por la situación política internacional. Los países vecinos como Damasco, Asiria, Egipto, estaban en crisis y esto permitía a Israel vivir una época de paz, tranquilidad, de una manera excepcional. Incluso la vida religiosa se veía favorecida. Se habían levantado magníficos santuarios, uno de los cuales, en la ciudad de Betel, era el orgullo nacional, ricamente adornado y atendido por sacerdotes a sueldo. Celebraba grandes fiestas este pueblo, semanales, y atraía a numerosos peregrinos. Pero el león rugió y todo este bienestar ocultaba una enorme descomposición social, porque mientras la clase dirigente aumentaba su riqueza, construía fastuosas mansiones y organizaba espléndidos banquetes todos los días, mucha gente estaba sumida en la miseria. Había graves desigualdades sociales y un contraste brutal entre ricos y pobres. Cualquiera parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los campesinos se hallaban a merced de los prestamistas que los exponía ellos a hipotecas y embargo, a usuras. Los comerciantes se aprovechaban de la gente falseando las pesas y las balanzas. Los jueces se dejaban sobornar y recurrían a trampas y artilugios legales. Muy parecido a lo que pasa hoy, Y lo peor era que el gobierno de aquellos tiempos no hacía nada para remediar la grave situación de injusticia. Amós se dio cuenta del deterioro estructural que sufría la sociedad y de que no había forma de enmendarla. La única salida era destruirla totalmente y empezar de nuevo. En eso Dios tenía razón. Pero mientras meditaba estas cosas, Amós sintió de pronto la voz divina que le dio la sorpresa más grande de su vida. Le encargó que fuera él al reino de Israel y anunciara la catástrofe que viene. Qué situación más terrible, embarazosa debió experimentar este profeta llamado Amós. Él, un ciudadano del reino de Judá,
debía trasladarse a otro país y allí predicar un mensaje trágico y letal. Dios no podía pedirle algo más terrible. Pensó por un momento en negarse y decirle a Dios que no, pero sintió un temblor en su cuerpo, un fuego que lo devoraba por dentro y un rugido ensordecedor que amenazaba hacerle estallar sus oídos. No era fácil rechazar ese encargo divino. Y ese día decidió aceptar la vocación de profeta, como lo dirá tiempo más tarde en su capítulo 3, versículo 8. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿quién no profetizará? Así fue como el ganadero, este trabajador campesino de Tecoa, abandonó su casa, dejó sus rebaños y partió rumbo a Samaria, capital del reino de Israel en aquellos tiempos, a 90 kilómetros de su aldea. ¿Para qué? Para anunciar lo que Dios le había revelado. Al llegar a la plaza del mercado halló una multitud que estaba abarrotada, estaban allí en los puestos de compra, venta de mercancía, imagínense una gran feria con mucho movimiento, venida de la ciudad, de las aldeas vecinas. Se ubicó entonces en un lugar alto, una plataforma, un púlpito, donde todos pudieran verlo, y comenzó a hablar. Amós fue sabio. Él eligió una táctica excelente y de gran hondura psicológica para comenzar su mensaje y su misión. En vez de criticar directamente en primera mano a Israel, que es lo que él venía a hacer, comenzó criticando a los países vecinos, que tampoco se les llevaban gratis. Y la gente, al oírlo predicar, empezó a acercarse para ver qué decía. El pueblo de Dios escuchó cómo Amós, presentándose en nombre de Dios, mencionaba a las naciones enemigas de Israel y les comunicaba el castigo que se merecían por sus pecados. A Damasco, por invadir territorios ajenos, a Filistea por comerciar con esclavos, a Fenicia por su falta de fraternidad, a Edom por odiar a sus vecinos, a Amón por su crueldad en la guerra, a Moab por ultrajar a los muertos y a Judá por su idolatría. Cada frase de Amós provocaba en los presentes un asentimiento y con la cabeza ellos decían que sí y aplausos de aprobación cada tanto. De manera que poco a poco fue ganándose el auditorio y creando un ambiente sumamente favorable. Pero se armó el escándalo en la plaza. El discurso no era mera retórica para ganarse la simpatía de la gente. Serviría para mostrar que si Dios castigaba así a los pueblos que no conocían su palabra, su ley, con cuánta más dureza y razón castigaría al pueblo que sí conocía su ley y que le había rechazado. A estas alturas del sermón se había creado un ambiente de excitación formidable en la plaza, toda la gente allí. Las multitudes asentían entre cada palabra de Amós y se preguntaban quién sería el próximo de la lista. Estaban como contentos, disfrutando. Entonces Amós, viendo que había llegado el momento, lanzó su carta bajo la manga y dijo a los israelitas: y ahora ustedes, porque han cometido tantos crímenes como ellos, porque venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias, oprimen y humillan a los débiles, pervierten a los más humildes, el hijo y el padre se acuestan con la misma mujer, se hacen quedar con lo que no es de ustedes, rezan a los ídolos y después van al templo a tomar vino comprado con dinero ajeno. ¡Wow! Amós 2, 6 al 16. Estas palabras cayeron como una bomba en el mercado y el clima obviamente se volvió tenso. El auditorio enmudeció, preso de un gran nerviosismo. Poco a poco la gente molesta se fue retirando y dejó solo en medio de la plaza a este profeta judío. Pero Amós no se desalentó y regresó al día siguiente y esta vez a las calles de la ciudad y con un mensaje más duro aún. Se dirigió a las mujeres de la alta sociedad y les gritaba: escuchen esto, vacas de Basán, que oprimen a los pobres, maltratan a los necesitados y ordenan a sus maridos traerle vino para beber. Dios lo jura, vienen días en que a ustedes las llevarán con ganchos y a sus hijos con anzuelos. Tendrán que salir en fila entre los escombros y las echarán al excremento, lo asegura el Señor. Amós 4, 1 al 3. Y sigue hablando
retóricamente, de una manera clara, por unos higos maduros, comienza la situación. Era una provocación increíble llamar vacas de Basán a las mujeres de bien de la alta sociedad, de la aristocracia judía. Pero Amós sabía lo que decía. Basán era la religión fértil del noreste de Galilea, famosa por su ganado, por sus vacas gordas, y sabía también que la vida de lujo y bienestar que las mujeres de la capital llevaban solo era posible gracias a la explotación de los campesinos, es decir, hacerlos trabajar arduamente de sol a sol y pagarle 2,50 pesos. Durante varias semanas el tecoense de Tecoa continuó con su denuncia ante la incomodidad de toda la ciudad de Samaria. Denunció a la policía local, si querés, sus métodos violentos, a los jueces corruptos, a los abogados deshonestos, a las autoridades que aceptaban soborno, a los funcionarios cómplices de la casa de gobierno, a los usureros, a los ricos con sus vidas factuosas y superficial, a los testigos falsos, a los poderosos que se aprovechan de los débiles, a los comerciantes que hacen trampa inescrupulosamente, a los vendedores inmorales, a las chicas presumidas que solo se preocupaban por su cuerpo. Todo eso está en Amós, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8. No dejó a nadie sin acusar, pero todo resultó aparentemente inútil. Nadie quería escucharlo, ni se interesaban por sus palabras. Amós estaba descorazonado. Entonces un día, cuando volvía por el mercado, tuvo una visión como la que había recibido tiempo atrás en Tecoa. Esta vez era una cesta con higos maduros y Dios que le decía que el pueblo, como esa cesta de higos ya estaba maduro, el castigo se acercaba de manera inexorable. Entonces resolvió partir de Samaria y dirigirse a la ciudad de Betel, donde se hallaba el más famoso santuario del reino, 50 kilómetros al sur. Le faltaba todavía decir un par de cosas allí. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo termina la situación? Expulsado por un sacerdote. Llegó a la ciudad justo un día de fiesta, cuando el templo estaba lleno de peregrinos que entre cantos y música presentaban sus ofrendas y sus limosnas ante Dios. Entonces Amós se paró frente al inmenso portal de entrada y con fuerte voz empezó a predicar. En su capítulo 5, versículo 21 al 24 está registrado esto. Dice Dios: odio y detesto las celebraciones religiosas de ustedes. Me dan asco estas reuniones. No soporto los sacrificios que ofrecen en mi honor, ni las ofrendas. No acepto los terneros gordos que me sacrifican. Dejen de cantar para mí. No quiero oír el sonido de sus arpas. Lo que yo quiero es que haya justicia social y que practiquen la honradez todos los días. Denunciando la corrupción religiosa, Amós estaba golpeando el centro neurálgico del reino. Este profeta se había atrevido a demasiado. Y sucedió lo inevitable. Amasías, jefe de los sacerdotes, envió un emisario al rey para informar sobre Amós, diciendo, esto está registrado, capítulo 7, 10 al 17. Amós está conspirando contra ti, le dice este emisario al rey. Después salió a enfrentar al profeta y le advirtió: vete de aquí, vidente, si quieres ganar el pan profetizando, vete a Judá, pero no profetices en Betel, porque es el santuario del rey y el templo principal del reino. Y Amós le contestó: yo no soy profeta, ni pretendo serlo, soy pastor y cultivador de sicómoros, y Dios me sacó de en medio de los animales para que viniera a profetizar. Ahora escucha lo que Dios te anuncia. Tu mujer será ultrajada en medio de la ciudad, tus hijos e hijas serán acuchillados, tu tierra será repartida a otros, tú morirás en tierra extranjera y los israelitas serán llevados prisioneros lejos. Ecos terribles, lejanos de terror, es lo que está viniendo aquí. A pesar de las amenazas del sacerdote, Amós siguió profetizando un tiempo más, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, advirtiendo a los israelitas de que de nada servía asistir a los templos para las celebraciones religiosas, para los eventos, para las liturgias, si no practicaban la justicia, la honestidad y la rectitud de vida. Fue entonces cuando recibió una última visión este profeta, un devastador terremoto seguido de una invasión militar. Capítulo 9, 1 al 4.
y comprendió que ya no había más nada que hacer. El fin estaba cerca. Abandonó pues el reino de Israel y regresó a su patria, a su tierra, a sus bueyes. Su carrera de profeta había terminado. Una tarde de verano del año 721 a.C., mientras el pastor de Tecoa quizás cuidaba las ovejas en la tranquilidad de su aldea natal, tranquilo, sintió los estruendos de una feroz invasión militar. Eran los asirios que habían irrumpido en Samaria, habían destruido el reino y se llevaban deportadas a las poblaciones del país. Sus vaticinios finalmente se habían cumplido. Nunca nadie, antes de Amós, había anunciado una catástrofe de tal envergadura contra el pueblo de Israel. Por eso, sus palabras causaron honda impresión entre los sobrevivientes, que años más tarde decidieron tomarla en un libro y conservarlo, como hoy se lo conoce como el profeta Amós en nuestras Biblias. Fue el primer profeta de quien se guardaron sus oráculos. El primero contiene 9 capítulos con sus sermones ordenados de la siguiente manera. Primero, profecía contra los países vecinos de Israel, su primer sermón. Segundo, profecía contra Israel. Tercero, las 5 visiones que tuvo, más el relato de enfrentamiento con el sacerdote Amasías allí en Betel. Cuarto, para que el libro no resultara tan pesimista, siglo más tarde un autor anónimo le agregó al final un apéndice esperanzador, anunciando la futura reconstrucción del reino, la restauración del pueblo y la prosperidad de la tierra, perdida por la irresponsabilidad de los dirigentes. Capítulo 9, 11 al 15. Quien quiera conocer a un profeta debe leer a Amós, porque aunque su carrera fue muy corta, de apenas pocos meses, sin embargo fue el iniciador del profetismo escrito en Israel. Es que Amós se había dado cuenta de la perversión que reinaba en el país. Había descubierto que la injusticia social, la mentira institucionalizada, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la hipocresía religiosa habían carcomido los cimientos de la sociedad, y amenazaban con tirar abajo las estructuras ciudadanas. Pero su audacia más grande no fue la de anunciar semejante tragedia, sino de anunciar cuando nada hacía preverlo, cuando solo se veía prosperidad y estabilidad económica, gozo, fiesta, música, en un reino que atravesaban los mejores años de su historia. Porque Amós tenía el don de ver donde nadie veía. Ese es el profeta, de comprender, iluminado por Dios, que la situación aparentemente favorables son falaces a veces, cuando están edificadas sobre la pobreza de muchos y el martirio de los desheredados, es decir, enriquecerse en detrimento de los pobres, que no puede haber religiosidad sin ética, que no hay ética sin justicia social. Eso es un poco, haciendo un paneo general, la vida de Amós. Bueno, nuestro libro, el autor Amós 1.1 identifica al autor del libro de Amós como el profeta Amós. La fecha de su escritura, bueno, el libro de Amós fue escrito probablemente entre el año 760 y el año 753 a.C. El propósito de la escritura, bueno, Amós es un pastor, un recolector de frutas de las aldeas judías de Tecoa. Cuando Dios lo llama, aunque carece de educación o de un trasfondo sacerdotal, no era de linaje de sangre azul, la misión de Amós estaba dirigida a sus vecinos del norte, Israel. Sus mensajes de impedir la condenación y cautividad para la nación por sus pecados fueron impopulares, como vimos, fueron desatendidos en gran manera, como pasa hoy también, a los predicadores que anuncian lo que viene, muchas veces son impopulares, son desatendidos, son desoídos, porque desde los días de Salomón no había habido tiempos tan prósperos como vivía Israel en los tiempos de Amós. El ministerio de Amós tiene lugar durante el reinado de Jeroboam II sobre Israel y Usías reinaba sobre Judá. Breve resumen del libro. Amós puede ver bajo la externa prosperidad y el poder de Israel. Internamente la nación está corrompida hasta la médula. Los pecados
por los que Amós reprende al pueblo son extensos. Abandonaron la palabra de Dios, se volcaron a la idolatría, a la adoración pagana, eran avaros hasta más no poder, tenían un liderazgo corrupto, la opresión al pobre era terrible. Y Amós comienza a pronunciar un juicio sobre todas las naciones que los rodea, luego sobre su propia nación de Judá, y finalmente el juicio más severo es dado a Israel. Sus visiones de Dios revelan el mismo mensaje enfático: el juicio está cerca. El libro termina con la promesa de Dios a Amós de la futura restauración del remanente. Bueno, veamos algunas referencias proféticas del libro de Amós. Amós termina con una gloriosa promesa, como dijimos recién, para el futuro. Pues los plantaré sobre su tierra, dice, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amós 9:15. Esto hablando directamente a Israel. El cumplimiento definitivo de la promesa de la tierra de Dios a Abraham en Génesis 12 ocurrirá durante el reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Hay que ver ahí Joel capítulo 2, 26, 27. Apocalipsis 20 describe los 1000 años de reinado del Señor sobre la tierra, un tiempo de paz, gozo, bajo el perfecto gobierno del Salvador mismo en persona. En ese tiempo el creyente Israel y los gentiles cristianos serán reunidos con la iglesia y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Y por último, veamos la aplicación práctica de nuestro libro. Algunas veces pensamos que somos somos solo un vendedor, soy solo un albañil, un granjero, soy solo una ama de casa, soy solo un empleado. Y Amós sería considerado así como, no, yo soy solamente un pastor de ovejas o un boyero. Él no era ni profeta, ni sacerdote, ni el hijo de alguien importante. Él solo era un pastor, un pequeño comerciante en Judá. ¿Quién lo iba a escuchar? Pero en lugar de poner excusas, Amós obedeció y se convirtió en la poderosa voz de Dios para el cambio. Dios ha usado a los yo soy solo uno o soy simplemente esto, a esos tales como pastores, carpinteros, pescadores. A través de la Biblia encontramos hombres que para la sociedad no valían nada y Dios los ha levantado como tremendos hombres de servicio. Cualquier cosa que sea en esta vida, que vos seas en esta vida, Dios puede utilizarte. Amós no era mucho, él era solo uno, un siervo de Dios, pero es bueno ser un solo uno para Dios. Si el Señor no dice otra cosa, la próxima semana estaremos viendo el próximo libro. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias.